Y le voy a invitar que abra su Biblia en la primera carta a los Corintios. Vamos a leer la palabra de Dios en la primera carta a los Corintios, amén. Capítulo 2. Cuando todos lo tengan puede decir amén. Amén. Primero los Corintios capítulo 2, versos del 1 al 4. ¿Estamos listos? Dice así la palabra de Dios: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche una vez más, Padre, por el privilegio que usted nos da de estar aquí, Señor. Gracias te damos, Padre bueno. Te pedimos que bendiga, Señor, nuestras vidas a través de tu palabra, Señor Santo. Que una vez más, Señor, salgamos bendecidos de este lugar, Padre, con una palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, para obrarla, Señor, para ponerla en práctica todos los días, Señor Jesús. Que no sea en vano, Padre, el venir a este lugar, Señor, sino que obtengamos, Padre, que nos llevemos algo, Señor, para bien de nuestra vida, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. ¿Puede tomar su lugar? Glorificando a Dios nuestro Señor, amén. El título de este mensaje es: me propuse solo predicar a Cristo. Me propuse solo predicar a Cristo. Y vemos lo que el apóstol Pablo les comienza a decir a los Corintios en este segundo capítulo de la primera carta. Y él empieza a decirles, a recordarles a través de esta carta, de que la primera vez que él llegó a predicarles el evangelio no fue con palabras persuasivas o de humana sabiduría, sino con poder del Espíritu de Dios. Y les recuerda esto de que si seguimos leyendo este capítulo, de que uno, para poder entender el evangelio, la palabra de Dios, necesita entenderlo espiritualmente. El apóstol Pablo pone este mensaje a la iglesia de Corintio y les recuerda de que él no llegó a ellos con todo el conocimiento secular que él tenía. Porque el apóstol Pablo no era en esos tiempos, dentro de la sociedad, un hombre sin letras. Al contrario, su vida desde el principio, él empieza a decir lo que él era: de la tribu de Benjamín, dice él, de hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Él tenía la ciudadanía romana, era un hombre preparado. Pablo contaba con una sólida formación académica que incluía conocimientos sobre teología, fisiología, hechos jurídicos, lingüística, comercial. Él hablaba perfectamente los idiomas del griego, el latín, el arameo, el hebreo. Y todas estas cosas fueron usadas en su vida por Dios para alcanzar el propósito por lo cual Dios lo había llamado. Pero Pablo, cuando llega a predicar el evangelio en Corintio, él no llega poniendo lo que él era. Él no les llega diciendo: miren, yo soy hebreo de hebreos, fui alumno de Gamaliel, el gran maestro. Él no llega con todas esas cosas que respaldaban su vida secularmente.
Él les recuerda que llegó a ellos con el poder del evangelio, con demostración de espíritu y de poder, porque es como Dios llegó a los corintios con la predicación del evangelio. Y creo yo que también a nosotros el Señor de alguna manera nos alcanzó. Y no es que alguien nos haya convencido por tener muy buena comunicación al hablar. Yo creo que todos los que estamos aquí en esta noche, si un día decidimos entregar nuestra vida a Jesucristo, ser bautizados en su nombre, no fue porque alguien vino y nos sobó la espalda y nos dijo, acepta a Jesús, mira, y nos empezó a hablar tiernamente. Yo creo que si cada uno de nosotros tomamos la decisión de ser parte del cuerpo de Cristo, fue porque algo sentimos en nuestro corazón aquel día que se nos predicó el evangelio. No fue porque nos hablaron bonito o porque vino un teólogo especialmente a hablar con nosotros. Fue porque pudimos experimentar el amor de Dios en nuestro corazón. Por primera vez sentimos algo que nada nos había hecho sentir de este mundo, lo que este mundo ofrece, como el alcohol, la diversión. Sentimos algo poderoso en nuestros corazones, a tal manera que decidimos entregar nuestra vida al Señor Jesucristo. Y hoy, mire, aquí estamos con esperanza por la decisión que tomamos cuando nos predicaron el evangelio de la palabra de Dios. Y cada uno de nosotros hoy somos testigos de lo que Dios ha hecho con nosotros. Si estamos aquí es porque guardamos la esperanza que Dios nos dio al aceptarle, de que un día estaremos con Él para siempre en el cielo. Y aquel que nos haya predicado el evangelio no vino a convencernos secularmente, no nos presentó sus cartas seculares, sino que la palabra que nos habló, el evangelio que nos predicó, algo hizo en nuestro corazón. Conmovió nuestras entrañas, conmovió nuestro corazón, nuestros sentimientos, a tal grado de que pudimos comprender que vivíamos una vida sin esperanza y que era necesario aceptar a Cristo para tener esperanza. Y fue el poder de Dios en nuestra vida lo que sentimos cada uno de nosotros aquel día cuando decidimos tomar la decisión de aceptar a Jesús y ser bautizados en su nombre. Fue el poder de Dios en cada uno de nosotros, tocando nuestros corazones. Y es lo que el apóstol Pablo le vuelve a recordar a los corintios, que él no usó toda su sabiduría humana para quererlos convencer que se bautizaran, que aceptaran a Jesús. Él les dice: yo les hablé solamente lo que me propuse en mi corazón saber, y fue solamente a Jesucristo predicarles y a este crucificado. Y eso fue lo que había transformado la vida de las personas, la vida de los corintios. Y a través de esta carta les recuerda esto, de que si ellos se habían entregado a Jesús y guardaban la esperanza que Cristo había dado al venir a morir en la cruz, era por el poder del Espíritu Santo que había hecho la obra en los corazones, en la vida de cada uno de ellos. Y no solamente por haberles él hablado bonito, porque ni siquiera presentó él su vida delante de ellos como lo que él era, como a los Gálatas, si les dice lo que él era, por una situación que se había levantado en la iglesia de Gálatas. Pero aquí no saca a relucir lo que Pablo era secularmente, sino que les recuerda que si habían aceptado a Cristo, era por el poder del Espíritu Santo obrando en los corazones de las vidas de cada uno de ellos. Y entonces cuando leemos nosotros que él solamente se propuso predicar a Cristo y a este crucificado, ¿qué fue lo que Pablo entonces llegó a predicarles a los corintios? ¿Qué fue lo que a usted le conmovió su corazón o cambió su vida?
le hizo cambiar su vida cuando le predicaron a Cristo? ¿Qué fue lo que le llevó a tomar a usted y a mí esa decisión de decir, me voy a entregar al Señor? Me voy a bautizar y voy a ser parte de la iglesia. ¿Qué fue lo que sentimos cada uno de nosotros? No creo que nos hayan convencido nuestros padres o nos hayan prometido cosas materiales para bautizarnos. Yo creo que cada uno de los que hemos tomado esa decisión fue por algo que Dios nos hizo sentir en el corazón. Tampoco creo que por conveniencia lo hicimos, para recibir algo material. Si lo hicimos por conveniencia solamente, pues es para recibir la salvación y la vida eterna que Dios promete. Pero todos, yo creo todos lo hicimos conscientes. Nadie fue obligado con una pistola y decir, te bautizas o te bautizas o nos arreglamos. No, cada uno de nosotros fue por la obra del Espíritu Santo a través del Evangelio que fuimos transformados, que fuimos conmovidos dentro de nosotros para tomar esa decisión y reconocer que necesitábamos a Jesús. Y fue el poder del Evangelio que cambió nuestra vida. Y eso es lo que nos mantiene estar aquí hasta este día. Porque no creo que vengamos nosotros esperando recibir algo material, esperando recibir algún aplauso en este lugar. Yo creo que estamos aquí porque reconocemos que Él es digno de nuestra alabanza, que Él es digno de nuestra adoración. Lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario, lo que conocimos a través de la predicación del Evangelio en nuestra vida. Por eso estamos aquí, por agradecimiento, porque agradecemos lo que Él hizo por nosotros. Entonces es algo que nosotros debemos saber y reconocer, que si estamos aquí es por voluntad propia cada uno de nosotros. Si estamos a la fuerza, es en vano venir estas 2 horas a este lugar, porque vamos a salir peor que cuando entramos. Pero cuando se viene consciente de lo que se viene a hacer a este lugar, vamos a alabar al Señor, vamos a escuchar un mensaje que quizás ya hemos escuchado, pero lo voy a recordar y voy a salir con aliento, con una palabra para seguir adelante en este camino. Entonces es cuando nuestra vida es bendecida, es cuando nuestra vida es prosperada por Dios, por el Evangelio de la palabra de Dios. Y Pablo les dice esto a la iglesia de los Corintios. Reconocemos entonces que qué fue lo que le predicó a los Corintios: solamente a Cristo y a este crucificado. Y fue donde se enfocó Pablo para predicar a Cristo en la mayoría de las iglesias que él estableció en Asia Menor. Solamente predicar a Jesucristo y a este crucificado. Pero Pablo, conocedor de la ley, tuvo él que darles a conocer de la manifestación de Dios desde la antigüedad. Y toda la Biblia, los 66 libros que nosotros tenemos en una Biblia que forman el canon sagrado, cuando uno estudia lo que es teología, se le enseña de que cada libro que fue incluido en el canon tuvo que pasar un proceso, y fueron 5 procesos que cada libro tenía que pasar para poder ser parte del canon sagrado. Y uno de ellos, un punto, un filtro que tenía que tener cada libro para ser incluido en los 66 libros, era que tenía que ser cristocéntrico, que cada uno de los libros tenían hablar de Cristo siendo la figura principal de toda la historia. Y entonces desde Génesis hasta Apocalipsis nosotros vamos a encontrar a Cristo reflejado. No directamente, pero sí a través de una figura, sí a través de un ejemplo. Se habla de Cristo en todos los libros, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y podemos nosotros mirar
Ahí como Jesús se empezó a manifestar desde la antigüedad, como los profetas predicaban de Jesús, empezaron a hablar de Jesús 700, 800 años antes de su nacimiento, porque cada uno de los libros tenía que ser cristocéntricos, el enfoque tenía que ser Cristo Jesús. Y nos damos cuenta que cuando Jesús vino a este mundo también, los fariseos, los escribas, los saduceos se cuestionaban quién era Jesús. Y todos decían, ¿quién es este? Es Elías, es Juan el Bautista, ¿quién es? Pero él directamente se refiere a Pedro en Mateo 16:16. Y dice, le hizo esta pregunta: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Unos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Elías, pero le dice a Pedro, ¿pero quién dicen ustedes que soy yo? Y respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús no lo detuvo y le dijo, mira, no pienses así, yo solamente soy un profeta, el enviado que el Padre envió. Jesús no le contesta y le dijo, bien has dicho, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Pero aún así, más de 2000 años hoy, todavía hay quien pueda cuestionar y preguntarse, ¿quién es Jesús? Y esto fue lo que Pablo tuvo que llegar a predicar a la iglesia de Corintio y decir quién era Jesús, porque predicar a Cristo y a este crucificado es conocer quién es Él y lo que Él hizo por todo el mundo entero. Y es ahí donde Pablo se tuvo que concentrar para dar a conocer a Jesucristo, para dar a conocer al único Dios verdadero. ¿Quién es Él y qué hizo por todo el mundo? Y con esa palabra, con ese evangelio, llegó a los corintios y transformó la vida de ellos, así como la transformó la vida de nosotros o a nosotros, porque ciertamente cada uno de nosotros ha experimentado algo, un antes y un después de conocer a Cristo. Muchos de nosotros, nuestra vida era sin esperanza, una vida de vicios, una familia disfuncional, crecimos con familias disfuncionales y nuestra vida era un total desorden. Pero cuando conocimos a Cristo, cada uno de nosotros sabemos y reconocemos el cambio que tuvo nuestra vida después de conocer a Cristo. Y eso fue por la predicación del evangelio, cuando alguien nos predicó y nos dijo quién era Cristo y lo que había hecho por nosotros. Algo tuvo que acontecer en nuestra vida y fue lo que nos llevó a tomar la decisión de ser parte de la iglesia de Cristo. Y fue el poder de la palabra de Dios predicada que cambió nuestro corazón, que cambió nuestra vida, que cambió nuestra manera de vivir. Y por eso estamos agradecidos con el Señor, reconociendo entonces que los evangelios, cada uno de ellos, tiene que mencionar a Cristo de alguna u otra manera, que deben de ser cristocéntricos todos desde Génesis hasta Apocalipsis, para poder dar a conocer quién es Cristo. Y creo yo que Pablo, conociendo la Escritura, pues siendo de la tribu de Benjamín, fariseo, hebreo, él tuvo que saber toda la ley. Y en su predicación nosotros tenemos algunas porciones de lo que él predicaba a las iglesias. Pero él tuvo que irse, creo yo, desde la antigüedad de las Escrituras del Antiguo Testamento para poder dar a conocer a Jesús a aquellos de Corintio, de Galicia, de Filipos. Él tuvo que recordarles quién era Cristo desde la antigüedad. Y en Génesis nosotros podemos encontrar, en Génesis capítulo 3 y verso 15, Cristo era la simiente de la mujer, quien iba a pisar la cabeza de Satanás. Y es la primera profecía en el libro de Génesis 3:15. Ahí se empieza a hablar de Cristo.
Y dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y es la primera profecía que se registra en la Biblia, Génesis 3:15. Y en esa profecía nosotros nos damos cuenta que ahí empieza a hablar de Cristo. Empieza a hablar de Jesús, de que Él un día iba a venir e iba a pisarle la cabeza a Satanás, quien influenció a la mujer para que pecase y al hombre para que pecase también. Pero allí podemos ver que se empieza a hablar de Cristo. Y de ahí tuvo que haber despegado Pablo con su predicación, haberles dado a conocer lo que se había hablado de Jesús, lo que Jesús era desde la antigüedad. Y ese mismo Jesús que predicó el apóstol Pablo es el mismo Jesús, es el mismo Cristo que usted y yo se nos predicó aquel día que cambió nuestra vida. Aquel día que ese evangelio cambió nuestro corazón. Porque alguien nos dio a conocer este evangelio. Alguien nos habló de esta palabra. En Éxodo habla que Él es el Cordero de la Pascua. En Levítico dice que Él es el sumo sacerdote y ciertamente lo sigue siendo hasta el día de hoy. Él intercede por nosotros. Cristo el Señor, por su sacrificio, nosotros tenemos acceso al lugar santísimo. Por eso Levítico dice que Él es el sumo sacerdote. Lo podemos encontrar en el capítulo 21. Podemos encontrar ahí como Cristo es presentado como sumo sacerdote. En Números, Él es la columna de día y la nube que alumbraba de noche. La columna de nube y la columna de fuego y la nube que cubría al pueblo de Israel en la noche. En Deuteronomios, Él es el profeta mayor que a Moisés, así lo describe la Biblia. Y todo esto lo escuché cuando estudiamos lo que fue escatología, pero nunca me di la tarea de buscarlo para confirmar que cada libro hablase de Cristo. Y hoy me puse a buscarlo y ciertamente hay como cada uno de los libros refleja a Cristo de alguna u otra manera. En Josué, Él es el capitán de nuestra salvación. Josué capítulo 6:25. Y todo esto es lo que es Cristo. Y a pesar de que Él es todo esto, ellos lo crucificaron. En Jueces, Él es nuestro juez dado por la ley. Porque en ese tiempo dice la Escritura que el pueblo hacía lo que bien le parecía. Ya no querían obedecer a los jueces y empezaron a pedir rey. Dios quería seguir siendo el juez de ellos, tratar directamente con el pueblo de Israel, pero ellos pidieron un rey en Jueces, y por eso Jueces lo presenta como nuestro juez, un juez justo, un juez verdadero. En Ruth, Él es nuestro pariente redentor, y voy a leer cada uno de los libros. Lo que es Jesús, no voy a dar citas, pero todo esto es lo que es Cristo el Señor. En Primera y Segunda de Samuel, Él es nuestro profeta fiel. En Primera y Segunda de Crónicas, Él es nuestro rey que gobierna. Esdras, Él es nuestro escriba fiel. Nehemías es el constructor de los muros derribados. Esther lo presenta como Mardoqueo, quien intercede para que el pueblo sea salvo. En Job, Él es nuestro redentor que vive. En los Salmos es nuestro pastor. En Proverbios y Eclesiastés lo presentan como que Él es la sabiduría. En Cantar de los Cantares, Él es el novio de la iglesia. Él es el esposo amado de la iglesia. En Isaías, Él es el príncipe de paz. Él es Emanuel, el que iba a venir a nacer de una virgen para salvar al mundo entero. Lo presenta Isaías. En Jeremías, Él es nuestro profeta que ruega por nosotros. Lamentaciones,
Él es nuestro profeta que gime. Ezequiel dice que Él es la maravillosa figura de 4 seres vivientes, que eso se puede encontrar en Ezequiel capítulo 1, verso del 4 al 5, describe y hace una alusión de que Cristo está ahí. En Daniel es el 4.º hombre en el horno de fuego. Cuando pusieron a estos 3 jóvenes en el horno de fuego, cuando se asomó el rey y dijo: veo a otro semejante a un hombre. Ese era Cristo el Señor. Oseas dice que es el esposo eterno, aquel esposo que fue y se casó con una mujer de la calle por amor a su pueblo. Él fue y la agarró y la tomó como mujer. Joel es el que bautiza con el Espíritu Santo. En Amós lo presenta que Él lleva nuestras cargas. Abdías, Él lo presenta como nuestro Salvador. En Jonás, el gran misionero foráneo. Miqueas, el rey que será Señor en Israel. En Nahum, Él lo presenta como nuestro vengador. Habacuc, Él es el evangelista que clama por arrepentimiento. Sofonías, Él es el Señor todopoderoso que salva. En Ageo, Él restaura toda la herencia perdida. En Zacarías, Él es el futuro rey de Sión. En Malaquías lo presenta como el sol de justicia. Y todo esto es Cristo el Señor, aquel que crucificaron. Y Pablo tuvo que haber dicho todas estas cosas para poderles darle a conocer quién era Cristo, aquel que ellos habían crucificado. Y a pesar de él ser todo esto, lo crucificaron. En Mateo lo presenta el libro de Mateo como el Mesías. Marcos lo presenta como un siervo que hace milagros. Lucas lo presenta como el Hijo del Hombre. Juan lo presenta como el Hijo de Dios. Hechos lo presenta como el Espíritu Santo derramándose en la iglesia, como en el día de Pentecostés. En Romanos lo presenta como el justificador, el que justifica al hombre del pecado. En 1 y 2 de Corintios es el que santifica a su iglesia. Gálatas dice que Él es el redentor de la maldición de la ley. Efesios dice que es el esposo de la iglesia. Filipenses, el gozo de nuestro corazón. En Colosenses, Él es quien habita corporalmente toda la plenitud de la deidad de Cristo. Y dice en Colosenses que Él hizo todas las cosas y todas las cosas por Él subsisten. Lo dice en Colosenses. 1 y 2 de Tesalonicenses, Él es nuestro inminente rey que vendrá otra vez, como lo explica Tesalonicenses, que Él vendrá por la iglesia. Con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos, seremos arrebatados en las nubes del cielo para estar con Él para siempre. Así lo presenta 1 y 2 de Tesalonicenses. En Tito, el pastor fiel. Filemón, el amigo de los oprimidos. Hebreos dice que es nuestro sumo sacerdote. Santiago dice que Él es sanador de los enfermos. 1 y 2 de Pedro dice que Él es el príncipe de los pastores. 1, 2 y 3 de Juan presenta que Él es el amor de Dios manifestado a toda la humanidad. Judas dice que Él es el que viene con sus millares de santos un día a establecer su reino aquí en la tierra. Apocalipsis dice que Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Él es el alfa, Él es la omega, Él es el principio, Él es el fin. Él es el que era, el que ha de venir, el Dios todopoderoso. Y Pablo tuvo que venir con todo lo del Antiguo Testamento
a presentarles a Cristo y a este crucificado. Y es lo que a nosotros se nos predicó un día, lo que Él hizo en la cruz del Calvario para salvación de nuestras vidas. Y gracias a ese sacrificio, hoy podemos nosotros disfrutar de la esperanza que tenemos de que un día estaremos con Él allá en el cielo, por la eternidad, por todo lo que Él vino a hacer. Y es lo que obtuvimos por el Evangelio que se nos predicó, la esperanza de que vamos a estar con Él para siempre allá en el cielo. Que si a usted y yo nos duele la cabeza ahorita, allá en el cielo, recuerde, no va a haber dolor de cabeza. Que si tenemos sueño ahorita, allá en el cielo no va a haber sueño. Que si nos duele algo en nuestro cuerpo, dentro de nosotros existe la esperanza de que seremos transformados en el cielo. Y si ya morimos, seremos levantados, resucitados para estar con Él en el cielo. Y nada de lo que hoy en este tiempo agobie nuestra vida o nuestro cuerpo podrá tener efecto en la eternidad. Y esa es la esperanza que usted y yo recibimos cuando aceptamos al Señor Jesús, cuando nos predicaron la palabra de Dios. Por eso en esta noche nos conviene seguir creyendo en lo que un día aceptamos. Nos conviene seguir buscando esa relación con el Señor en nuestra vida, para seguir manteniendo esta esperanza de gloria. Lo que nosotros pasamos hoy en estos tiempos, dijo el apóstol Pablo, no se puede comparar con la gloria venidera en Romanos 8:18. Y él dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no se pueden comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse en aquel día, cuando Él venga por nosotros. Lo que estamos pasando hoy en este día no se puede comparar. Será grande lo que recibamos de parte de Dios. Vale la pena seguir creyendo en el Señor. Vale la pena seguir esforzándose en el nombre del Señor para un día estar con Él para siempre. Y esto lo recibimos cuando aceptamos a Jesucristo, cuando se nos predicó el Evangelio, cuando se nos habló de la palabra de Dios por primera vez. Y el apóstol Pablo menciona en el verso 4 de la escritura que leímos, Primera de Corintios capítulo 2, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. El propósito de él cuando predicó el Evangelio no fue abrazarlos y darles una palmada. Miren, bautícense, queremos hacer crecer la iglesia aquí en Corintio. Les vamos a dar despensas o les prometemos que es un camino de rosas el caminar con Cristo. Él les predicó el poder del Evangelio, no con palabras persuasivas de humana sabiduría, dice, sino con demostración de poder y espíritu. Y ellos fueron testigos de lo que Dios hizo a través de la vida de Pablo. Hoy nosotros, yo creo que usted y yo somos testigos del gran poder de Dios y del Espíritu Santo. A mí me ha tocado ver milagros extraordinarios dentro de la iglesia en estos quizá 20 años de caminar en el Señor. He visto milagros literales. Pero cada uno de nosotros, si a usted no le ha tocado ver milagros, yo creo que el hecho de estar aquí ya es un milagro, porque tenemos vida, tenemos oxígeno para respirar. Hoy miramos el sol de un nuevo día. Su misericordia se renovó esta mañana para con nosotros. Cambió nuestra vida y estamos aquí. Eso es más grande que un milagro que hayamos podido ver literal. El hecho de estar aquí con la esperanza que mantiene nuestra vida, estar sirviendo a Dios, es un milagro grande. Y es lo que nosotros experimentamos cada vez que miramos a alguien ser bautizado,
ser sumergido en las aguas del bautismo, invocar el nombre de Jesucristo en su vida, ver una persona que se arrepiente y se entrega a Cristo y sigue prosperando, ver cómo cambió su vida de un estado deplorable, lleno de pecado y de maldad, cómo se empieza a guardar para Cristo. Ese es un milagro que solamente Dios puede hacer. Ni las organizaciones de derechos humanos o organizaciones para ayudar a alguien pueden hacer eso. Eso solamente lo puede hacer Cristo a través de su palabra, a través de la predicación del evangelio. Ese mismo evangelio que usted y yo recibimos aquel día sigue teniendo el mismo poder para transformar la vida de la persona que necesita de Cristo. Sigue teniendo el mismo poder para dar esperanza al que no tiene esperanza allá afuera. Usted y yo la tenemos. Qué privilegio tan grande. Aunque no hayamos sido quizás testigos de ser ocularmente testigos de un milagro, pero el hecho de vernos, véase usted, vea a su familia, vea a su niño moverse, despertar por la mañana, ver que todo está bien. Esos son milagros que a veces pasamos por alto. Y es ahí donde hoy podemos ver el poder de Dios en nuestra vida. Es ahí donde nosotros podemos ver cómo el poder de Dios se sigue manifestando con nosotros. Porque el hecho de estar aquí es una grande bendición. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros vino con el pensamiento de alabar a Dios, de exaltarle, venir reconociendo que le necesitamos, que reconocemos que sin Él nada somos, que apartados de Él nada podemos hacer. Eso es algo grande y el poder de Dios se puede seguir manifestando en esta noche. Al terminar el servicio, si hay un corazón contrito y humillado, su palabra nos dice que Él no lo desprecia. Y cada uno de nosotros en nuestra necesidad que tengamos, si creemos, Él puede hacer misericordia en esta noche. Porque Él sigue siendo el mismo, ayer, hoy y para siempre. Aquel Cristo crucificado que predicó Pablo a los Corintios es el mismo que hoy predicamos. El que tiene la promesa para nosotros de que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, Él estaría ahí en medio de ellos. Y yo lo creo con todo el corazón, que ahí en esas bancas, en esas sillas vacías, Él está sentado a su lado. Y aunque usted y yo nos podamos sentir solos, Él sigue estando ahí. Él conoce tu necesidad, Él conoce mi necesidad. Pues leímos todo lo que Él es en los libros de la palabra de Dios. Él es, dijo los salmos, Él es el buen pastor. Él es nuestro pastor. Tomado en el Salmo 23, que dice que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Nada nos faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, dice la Escritura. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Por sendas de justicia me guiará por amor de su nombre. Él es nuestro buen pastor. Él es el sumo sacerdote. Él es que sigue intercediendo por nosotros. Que muchas veces podemos tal vez ser condenados por alguien, pero mientras tengamos la esperanza de Cristo, Él sigue intercediendo por nosotros. Y tú que no te has bautizado y que no te has entregado al Señor, Él puede interceder por ti para que tengas salvación y vida eterna. Eso es lo que es nuestro Señor. Es al Dios que nosotros servimos. No somos hijos de un Dios que murió y que no resucitó. Somos hijos de alguien que fue crucificado, ciertamente. Murió y lo enterraron,
pero resucitó al tercer día. Y he ahí nuestra esperanza, porque así como Él resucitó un día nos resucitará a nosotros. Y es nuestra grande esperanza. Él tiene el poder de hacer todas las cosas posibles, pues con el aliento de su boca, con tan solo hablar y decir, las cosas fueron hechas. De la nada fueron hechas las cosas, con tan solo el poder de su palabra. Y Pablo fue lo que les dice a la iglesia, a los corintios. Yo no llegué a convencerlos con todo lo que yo era, ni con palabras persuasivas de la sabiduría que hablan los griegos. Yo llegué a predicarles el evangelio y me propuse solamente predicarles el evangelio de Cristo y a este crucificado. Y todo esto tuvo que haberles explicado. Él es el buen pastor. Él es el que dio su vida por cada uno de ustedes. Él es el que habla Génesis en el capítulo 3 verso 15. Él es el que vendría a pisarle la cabeza al enemigo. Él es el Dios todopoderoso, como dice en Apocalipsis. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Mire nomás dónde está nuestra esperanza, dónde está puesta nuestra fe. Es para que todo lo que sabemos hoy de Cristo lo tengamos siempre metido en nuestra mente, en nuestro corazón, todos los días de nuestra vida. Y a pesar de luchas, pruebas, dificultades que cada uno de nosotros tenemos, pero cuando nos acordamos de todo lo que Él es, de todo lo que Cristo es, y a pesar de que Él es Dios todopoderoso, pero fue crucificado por amor a nosotros, eso debe alentar nuestra vida en cualquier situación que nos encontremos. Y decir ciertamente el verso que recitábamos hace un momento, de que todas estas cosas no se comparan con lo que nos espera a nosotros allá en el cielo. El hecho de saber todas estas cosas de lo que es Cristo Jesús, y que a pesar de que Él es todo esto y fue crucificado, es algo grandioso que cada uno de nosotros debemos agradecerle y manifestarle nuestro agradecimiento. Y que Él, hoy sentado en su trono de gloria, con toda su gloria y su poder, pueda vernos a nosotros vivir en este mundo creyendo de que Él sigue siendo el mismo, de que su poder no ha cambiado, de que su poder no ha menguado, de que Él sigue estando dispuesto a ayudarnos, de que Él está dispuesto a cumplir sus promesas, cada una de ellas, para nosotros. Pero necesitamos nosotros todos los días recordar lo que Él es. Y ya leímos cada uno de los libros y hay más lo que Él puede ser, lo que Él es. Pero esto es suficiente para poderlo grabar en nuestra mente y nuestro corazón. Y sabemos que hay momentos de soledad en nuestra vida. Y hay momentos de dificultad en nuestra vida. Y a veces ni nosotros mismos nos aguantamos. Pero recordar, Señor, tú estás conmigo. Tú prometiste estar donde están dos o tres. Voy a ir a la iglesia y algo voy a recibir porque tú vas a estar allí. Aquí en mi casa quizás no te siento, Señor, pero voy a ir a la iglesia con un corazón creyendo de que tú estás ahí y que me vas a dar algo. Y cuando eso pensemos, cuando crucemos esas puertas y lleguemos a este lugar con ese pensamiento, con esa expectativa, algo nos vamos a llevar de este lugar, porque Él no es como nosotros, que prometemos y no cumplimos. Él no es alguien que promete y falla. Si Él lo prometió, Él lo cumplirá. Pero queda de nosotros creerlo. ¿Cuántos lo pueden creer en esta noche? Que Él está aquí, que Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y para siempre. Que nuestro problema no se compara con la grandeza de su poder.
con la grandeza de su poder. Él es omnisciente, omnipotente, omnipresente. ¿Qué más podemos pedir a la vida si lo tenemos a Él de nuestro lado? Por eso le dijo a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo estoy contigo todos los días de tu vida. Todos los días de tu vida. Y es algo que nos debe traer esperanza. Todos los días al despertar, al abrir nuestros ojos, llegar a ese trabajo que no queremos estar o trabajar, ir a lidiar con el compañero de trabajo, pensar eso ciertamente ocurre, pero creer que Él está con nosotros, que Él nos seguirá guardando, que nos seguirá ayudando para seguir adelante, eso traerá fortaleza a nuestra vida. Pero debemos recordar todos los días quién es Él, quién es Cristo el Señor, y que fue crucificado a pesar de todo lo que Él es. Y cuando tengamos esta idea en nuestro corazón, esta esperanza, este conocimiento, lo vivamos, lo pensemos, traerá a nuestra vida sin duda alguna fortaleza. Pero ¿qué pasa con nosotros que somos carne y somos seres humanos? Y a veces hacemos grande nuestra situación y nuestro problema y nos ahogamos en una situación que ciertamente puede ser grande, pero más grande es el que está con nosotros, que está con nosotros como poderoso gigante. Es solamente en esos momentos difíciles tomar un momento y recordar quién es Él, quién es Cristo y a este que crucificaron, y podamos recordar todo lo que la palabra de Dios nos dice que Él es. Él es el Dios todopoderoso, el que vendrá por nosotros a levantarnos, ya sea que hayamos muerto o estemos vivos. Él tiene el poder, Él tiene la autoridad, como dice Tesalonicenses: con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivamos seremos levantados, seremos arrebatados para encontrarlo en el aire. Seremos levantados para encontrarlo en las nubes y estar con Él para siempre, dice la Escritura. ¿Cuándo pues esto? No tenemos fecha. Si la Escritura o el Señor nos hubiese dicho: para tal fecha, el 2030, regreso por ustedes, tal vez las iglesias estarían llenas, preparándonos para la venida del Señor. Pero nadie sabe la hora cuando Él va a venir por nosotros. Puede ser esta noche, gloria al Señor. Puede ser mañana, puede ser en 10 años, en 20 años, en 100 años. Pero lo importante es que usted y yo tengamos la esperanza de que estamos preparados para ir a su encuentro, para estar con Él para siempre. Si es que vivimos, recibirlo en las nubes, para estar con Él para siempre. Y el apóstol Pablo menciona y dice esto: por lo tanto, aliéntense con estas palabras. Alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y es lo que predicamos aquí, de que nos alentemos unos a otros con estas palabras, de que Él viene pronto. Segunda de Corintios capítulo 4 verso 13, dice el apóstol Pablo esas palabras a Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses 4:13. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Es primera, hermano, disculpe, primera de Tesalonicenses 4:13. No, hace rato había puesto el 3:13, pero sí es segunda, hermano, 4:13. Segunda de Corintios 4:13. Dice el apóstol Pablo ahí:
por lo tanto, después de haber explicado cómo sería el levantamiento de la iglesia, Él dice: por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y es lo que se predica siempre, de que tenemos esa esperanza, y debe ser nuestro aliento, de que sí, es verdad, estamos en un tiempo difícil. Estamos en un tiempo difícil, pero esto de que Él va a venir por nosotros, a llevarnos al cielo, estar con Él para siempre, porque un día le aceptamos por el evangelio que se nos predicó de Cristo, y a este crucificado, como se refiere Pablo, obtuvimos esa esperanza, y eso es lo más grande. Eso es lo que debe mover nuestra vida a seguir sirviendo al Señor, a seguir buscando al Señor, para que tengamos el ánimo siempre de estar en comunión con Él, porque es lo que nos prometió, y lo que les prometió a todos los que le acepten, a todos los que le acepten. Entonces estamos nosotros en un tiempo donde podemos reflexionar al respecto y decir: estoy viviendo conforme al Dios que tengo, conforme a lo que Él es. Y ya miramos todo lo que Él es, y podemos tomarnos de ahí para seguir tomando fortaleza todos los días y seguir diciendo: voy a seguir adelante, no importa la prueba, no importa la lucha. Él está conmigo, Él está junto a mí, porque así lo prometió. Le voy a invitar que se ponga de pie. Y como mencionamos al principio, cada uno de nosotros experimentó ese poder. Jesús, por su palabra, por el evangelio que se nos predicó, cambió nuestra vida, cambió nuestro corazón, y nos llevó a tomar la decisión de aceptarle, de vivir con esta esperanza. Y ese es el poder de su Espíritu Santo, que hizo la obra en la vida de cada uno de nosotros. Diferentes testimonios, diferentes situaciones, pero sin duda somos testigos de que su poder sigue teniendo el mismo efecto que tuvo cuando Pablo llegó a predicar a la iglesia de los Corintios. Y en esta noche yo quiero invitarle que pase a este altar para que podamos reconocer una vez más, en medio de nuestra situación, quién es Cristo el Señor. Y todo lo que vimos en cada uno de los libros, Él es Cristo, aquel que crucificaron, pero Él sigue siendo el mismo, como dice Hebreos 13:8. Su poder no cambia, su poder no mengua, su poder sigue siendo el mismo. Él tiene el poder para cambiar toda situación, para seguir tocando vidas, para cambiar los corazones. Y muchas veces nos enfocamos nosotros y decimos que Él cambia los corazones de las personas que no le han aceptado. Pero aún también dentro de la iglesia tenemos situaciones en nuestros corazones que necesitamos ser cambiados, y Él puede hacerlo en esta noche. Él sigue teniendo ese poder. Todo lo que Él es, todo lo que cada uno de los libros como lo presenta, Él sigue siendo el mismo. Podemos encontrar en la Escritura de que Él no desprecia a un corazón contrito y humillado. Y es el único requisito que Él requiere para poder obrar, para que Él escuche. Él no va a despreciar un corazón contrito y humillado. Podemos
sufrir, tener dolor, pero nuestro dolor no lo va a conmover, porque si así hubiese sido, Él hubiese sanado la vida de aquella mujer que por muchos años estuvo enferma. Lo que conmueve al Señor para obrar respuesta a nuestra vida es llegar delante de Él, acercarnos delante de Él con fe, con un corazón contrito y humillado. Así Él obrará en nuestra vida.